Hola, hola, buenas tardes y bienvenido a nuestro programa La Roca. Un programa de reflexión, de entrevistas y de una buena plática, no solamente con las personas que invitamos, sino también en una reflexión profunda de lo que queremos dar, ¿cierto?, en este tiempo de la palabra de Dios. Y a veces uno, cuando quiere introducir un tema o hablar de un tema, tiene que hablar de lo que está en el trato diario de tu vida personal. Y hay una expresión muy interesante con la cual yo quiero poner, ¿cierto?, en el tapete, que es en el principio. Y el principio es una palabra que se puede usar tanto en el idioma bíblico como en el idioma normal que usamos a diario. Está el principio de las grandes ligas, está el principio de los grandes adelantos, está el principio de la educación, está el principio del año, está el principio del buen trabajo, está el principio del desarrollo humano, está el principio de la historia. Y ponle los etcéteras o puntos que tú quieres tener. Pero yo quiero detenerme en una palabra que expresa el principio de la creación del mundo. Y quiero poner una línea horizontal usando el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis, usando el capítulo 38 del libro de Job y también usando el capítulo 1 del libro de Juan. Y darle un sentido de reflexión no solamente para las personas que nos escuchan, sino también esa reflexión que por más de 40 años la he llevado buscando posiblemente en las profundidades de la palabra el crecimiento y desarrollo que uno desea. También podemos agregar una alternativa que está en boga, el principio de la sanidad del ser humano, del alma. Y la expresión bíblica en el libro de Génesis, en el hebreo, es Bereshit bara Elohim. Y son tres palabras muy interesantes, ¿cierto?, porque están asociados al lenguaje arcaico, al lenguaje antiguo de la cual fue escrita la palabra de Dios. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra y la plasmó, la puso no solamente en su corazón, sino que también la puso en algo real, porque en la cual nosotros los seres humanos vivimos actualmente está lleno de diferentes alternativas que Dios nos ha dado a este mundo bello y hermoso. Aves, árboles, sol, mar, ríos y todos los sustantivos que tú quieras agregarle. Y esta palabra, en el principio Dios creó, nos da la fuerza a nosotros los creyentes, que no están asociados posible al mundo religioso, estructural, sino que al creyente que es el que ve por medio de lo escrito, por medio de lo visto o lo que se ve, las estrellas, el sol, que detrás de eso hay un creador. Y una pregunta muy interesante que se relata en el libro de Job, capítulo 38, que según la escritura o según la tradición es el libro más antiguo de la Biblia. Agrégale otro condimento. Job, un hombre sufriente que siendo un hombre perfecto en todos sus atributos, ¿cierto?, padeció pruebas tremendas donde no solamente perdió a sus hijos e hijas, sino que perdió todas sus propiedades. Y es un libro intelectual, poético intelectual, donde todo creyente que a medida que va adquiriendo sabiduría, va adquiriendo el conocimiento de leer la Escritura y empezar a masticarla, a comerla y a usarla en la vida diaria, puede entregar respuestas que te ayuden
a salir de los diferentes parangones. La palabra principal, recuerda, es en el principio. Y el principio del tormento de Job, ¿cierto?, fue una lucha no solamente física, sino que también fue una lucha espiritual. Satanás, el enemigo de Dios, fue usado para que Job pudiese llegar a esta gran conclusión en el capítulo 38. Y quiero hacer una lectura amena en una Biblia que es bastante interesante, que es nueva en el mercado, ¿cierto? Pero esta es la cuarta edición, que es la Biblia textual. Y en el capítulo 38, si tú lees el capítulo 38, 39, es algo tremendamente profundo, porque te encuentras con diferentes márgenes de cómo fue la creación de Dios en la naturaleza. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Por supuesto, sin dejar de lado que el capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2 destaca la creación perfecta de Dios y con la guinda de la torta que es la creación del ser humano. Almas vivientes, en el hebreo nefesh. Y volviendo al capítulo 38 que hago mención, dice así: y a través de las nubes y del torbellino, Adonai dijo a Job: a ver, ¿quién es el que opaca mis designios, guardando en el corazón palabras que supone ocultar de mí? Ciñe ahora tus riñones cual varón. La palabra riñón en el hebreo es vida. Es interesante, el riñón es vida. Yo te preguntaré y tú respóndeme, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláralo, si tienes inteligencia, ¿quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes, ¿quién extendió sobre ella cordel? Sobre que se han fijado sus anillas, ¿quién es el que puso la piedra angular sobre ella? Cuando fueron hechas las estrellas, todos mis ángeles me alababan a gran voz. ¿Quién encerró al mar con doble puerta, cuando irrumpía saliéndose de su vientre materno? Cuando puse la nube por vestido y por envoltura densa tiniebla, cuando establecí sobre él mi límite, puse barra en sus puertas y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se detendrá la soberbia de tus olas. Pregunta: ¿has dado orden en tu vida al mañana para que enseñe a la aurora su lugar y tomando los bordes de la tierra sacuda de ella a los malvados? Y tú sigues leyendo este texto, es algo tremendamente emblemático no solamente para nuestra vida. Pero tomando esta línea horizontal que comenzó en el principio, en el capítulo 1, que es el libro El Bereshit Bara Elohim, trasladándolo al libro de Job como uno de los libros que dice la tradición que es más antiguo, nos encontramos con el libro de Juan. En el capítulo 1, versículo 1, que es el libro que impacta, ¿cierto?, de forma sustancial y que da una credibilidad tremenda y una base bíblica a nosotros los cristianos que creemos que Jesucristo también es Dios y es partícipe de la Trinidad, que también creó en el principio el cielo y la tierra. Y el capítulo 1, versículo 1 dice: en principio, que es la misma palabra que en el griego, ¿cierto?, si la trasladamos a la palabra hebreo, es en principio, que es el Bereshit Bara, era el Logos, o era el verbo, como se usa en la Reina Valera. Y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en el principio ante Dios, y todo existió por Él, y sin Él nada cuanto existe, existió. En Él había vida, la vida era la luz de los hombres, la luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no pudo extinguirla.
Y si nos trasladamos nuevamente al capítulo 1 de Génesis, al versículo 2, está muy asociado como paralelo, como algo que se une recíprocamente cuando dice: pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. En el hebreo, si usamos la aplicación, una aplicación muy interesante de la Biblia paralela, el hebreo dice así: Bejares, Hayataj, Tohu, Babohu, Bejoshek, Alpene, Tejón, Beruaj, Elohim, Merajepet, Alpene, Hamayín. La particularidad de este versículo, que también nos habla el libro de Juan en cuanto a la oscuridad de este mundo, en la buena interpretación, no es que el capítulo 1 o el versículo 2 estuviésemos encontrándonos con un mundo desintegrado, donde hay muchos que asocian teorías evolucionistas con el versículo 2. Al contrario, vemos cuando Dios creó el cielo y la tierra en el principio y de lleno pasamos al versículo 2, es decirle al mundo que es Él el que ha creado el cielo y la tierra. Y nos da un fundamento bíblico sustentador, que la Trinidad en sí trabajó enormemente sobre la creación y que sigue trabajando, pero que aparte de eso, el capítulo 1 del libro de Juan nos habla que nuestro amado Jesús, que vino y nació como un hombre común, 100% hombre, 100% Dios, vino al rescate de nosotros los creyentes, que nos dimos cuenta que somos creyentes cuando nacimos de nuevo en la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Si nos trasladamos nuevamente al libro de Job para darle término a esta reflexión, nos encontramos en el famoso libro de Job, que está asociado a una poesía, capítulo 38, 39, 40, 41, pero en la última parte vemos cuando Job responde. Respondió Job a Adonai y dijo: reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Dijiste: ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí, que jamás comprenderé. Escúchame, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento echándome polvo de ceniza. Acá vemos que Job le faltaba algo, un arrepentimiento certero de reconocer que el Dios, creador del cielo y la tierra, merece que nosotros, sus esclavos, caminemos en base a este caminar de sometimiento y adoración en el día a día. Trasladándonos al capítulo 1 de Juan, nos encontramos que el libro de Juan nos entrega la poesía más bella, por supuesto, históricamente hablando, de que un Señor llamado Jesús vino a este mundo y que Él vendrá a buscar a su pueblo. Mi ánimo para ti, oyente: la palabra de Dios, al ser leída, nos da vida y vida en abundancia. Para terminar, fuera el evolucionismo, fuera la sabiduría humana, fuera la niñería, y tómate de la palabra de Dios, que te encontrarás día a día con nuestro amado Jesucristo. Dios te bendiga.